Muy bien, pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a lo que hoy vamos a iniciar, que es un nuevo curso que lleva por nombre Recorriendo los senderos del árbol de la vida, meditaciones creativas con letras hebreas. Y ahorita vamos a entender a qué se refiere este título y vamos a empezar con la clase uno del bloque uno. Aquí vamos a empezar a ver sobre la introducción. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando y cómo lo vamos a estar trabajando? Entonces, vamos a hablar un poco de la duración de este curso, que consta de 34 clases. Son 2 clases introductorias. Ahorita vamos a hablar de lo que vamos a ver en estas clases y después vamos a tener 32 clases teórico-prácticas de información y posteriormente la sesión práctica que representa la meditación. El objetivo de este curso es profundizar en el estudio del árbol de la vida desde el aspecto que refiere a la conexión y la relación que sostienen las dimensiones a través de las letras hebreas, es decir, los vínculos que hay entre estas sefirot, estas dimensiones que forman el árbol de la vida. Ahora, dentro de las expectativas, lo que yo espero compartir con ustedes es difundir el conocimiento para alcanzar la comprensión. ¿La comprensión sobre qué? Sobre cómo funcionan los senderos dentro del árbol de la vida, puesto que cada parte del árbol tiene una función muy específica y que se relaciona o se va conectando con otras funciones. Y de este modo poder llevarlo a la práctica de la vida cotidiana. Esto es muy importante, puesto que una de mis ideas al hacer estos cursos es que pueda llegarle la información que suele ser oscura, mística, complicada, y que podamos eh, hacerla pública de forma que sea más sencilla de entender. Entonces, aquí hay diferentes aspectos que van a estar en juego, como por ejemplo los recursos que vamos a estar utilizando. En este caso, vamos a estar basándonos en el libro de formación que es el Sefer Yetzirah. Vamos a hablar un poco de la Torá, del Talmud, del Zohar, del Midrash incluso, pero haciendo referencia solamente a lo que es la parte que estemos hablando de ese tema. Pero en especial vamos a basarnos en lo que es el Sefer Yetzirah desde la apreciación de diferentes autores y maestros, ya que hay muchas versiones de estos libros o de este libro en particular y diferentes interpretaciones. Y también es importante aclarar que hay diferentes vertientes de Kabbalah e incluso también hay diferentes modelos de este árbol. Pero aquí vamos a estar trabajando con el modelo que estamos viendo en pantalla. Este árbol que pues es el que nos plantea el Sefer Yetzirah, aunque repito, pues bueno, los autores cambian de parecer dependiendo de pues lo que ellos reciben, los maestros cabalistas, Kabbalah recepción. Entonces, pues vamos a estar revisando un compendio de todo esto. Y también vamos a estar utilizando lo que son técnicas cabalísticas de meditación, como es la Itbonenut Kabbalit, que se traduce como contemplación cabalística. También vamos a estar trabajando con eso. Es fundamental entender cómo funciona esta técnica. Y pues bueno, la parte de la explicación, toda la información como recurso y después la siguiente etapa que es la práctica meditativa. Entonces vamos a ver el contenido temático de lo que vamos a estar aprendiendo y de qué trata el curso. Vamos a hablar de los temas generales, vamos a echar un vistazo general a los temas del curso. Y el primero es entender una referencia de qué es el árbol de la vida.
más que nada para tener el contexto de desde dónde lo abordo y cómo lo trabajo, pues en mi experiencia, digamos, vocacional con mis consultantes de terapia cabalística o simplemente, pues, cómo lo pongo yo en práctica en mi vida. Entonces, esta parte es fundamental, entender qué es el árbol, más allá de tener la información de todo lo que es el árbol, puesto que para eso tenemos el otro curso, pero entender lo que es de forma general este árbol de la vida. También, ¿para qué sirve? Es decir, ¿qué beneficios nos aporta? ¿De qué nos sirve tener esta información? Los orígenes místicos, que pues como sabemos, este árbol de la vida como tal pareciese que no está en ningún lugar trazado hasta después de que se van decodificando los textos, pero pues se sabe que está citado prácticamente en todos lados porque el árbol de la vida pues va a ser eh, el compendio de toda la información cabalística, es decir, la vamos a poder reflejar, trabajar a través del árbol de la vida. Entonces es importante entender el origen místico y especialmente, como les decía, vamos a trabajar con el Sefer Yetzirah. Nada más vamos a estar trabajando en un principio con algunos versos, porque el Sefer Yetzirah, explicarlo, es un trabajo bastante amplio. A pesar de que es un libro muy pequeñito, escrito en hebreo, a la hora de decodificar los mensajes, pues es extenso. Entonces, igual en otro momento estaremos abriendo un espacio de estudio de decodificación del Sefer Yetzirah. Pero aquí vamos a estar utilizando algunos de los párrafos de este libro. Dentro de eso vamos a conocer el secreto del 32. Es un tema muy interesante que en sí remite al árbol de la vida. También, pues, lo que son las sefirot, entender en esta introducción lo que es las dimensiones y también lo que vamos a llamar los atributos. Entonces, esta es una mirada general de lo que vamos a estar trabajando en este curso, que va enfocado, repito, a lo que es entender cómo se conectan las dimensiones a través de estos senderos, que en realidad son pues recursos del código del alfabeto hebreo. Entonces vamos a empezar hablando sobre qué es el árbol de la vida. Y si queremos entender el árbol de la vida desde una perspectiva más abstracta, pero que podamos tener una idea, lo podemos ver como una herramienta divina a través de la cual se crea todo lo que existe. Vamos a ver que este patrón pues se va a estar repitiendo en diferentes secuencias. Esto que llamamos dimensiones están sucediendo realmente todo el tiempo, en todos los tiempos. Entonces, esta herramienta divina nos va a permitir que nosotros podamos hacer uso de ella para manifestar, para materializar, es decir, para crear una realidad. Entonces, a esta herramienta divina también la podemos ver como un mapa de la creación porque integra o resume aquellos elementos que el creador utilizó o utiliza y utilizará para hacer su obra o realizar su obra, que es la creación. Por tanto, el árbol de la vida nos va a servir como un mapa para orientarnos sobre dónde estamos más o menos actualmente, en qué nivel de nuestro desarrollo espiritual o de nuestro conocimiento o de todo lo que representan las dimensiones, más o menos dónde estamos y por dónde hemos estado recorriendo estos senderos o caminando, andando dentro de estos pasillos dimensionales. Entonces, este mapa nos va a ayudar a tener una referencia
de eso. Y también, pues sabemos que está conformado por 10 esferas y 22 senderos, que es lo que vamos a estar analizando hoy. Y bueno, vamos a estar vinculando todos estos conceptos y vamos a estar extrayendo información de cada uno de estos conceptos. Entonces tenemos, ¿para qué nos sirve el árbol de la vida? ¿Qué beneficios nos trae? Entonces tenemos que uno de los beneficios es que nos permite enlazar conceptos superiores con conceptos inferiores. Es decir, nos va a permitir unir o poder ver los paralelismos que hay entre conceptos inferiores, hablando de nuestro grado de conciencia, pero también, por ejemplo, de nuestra realidad material, para poder enlazarlo con conceptos metafísicos de la sabiduría. Pero no solo eso, también nos va a permitir enlazar los conceptos físicos que somos nosotros con conceptos físicos superiores, por ejemplo, los astros, las constelaciones, etcétera. Entonces, este estudio del árbol, pues nos permite ver estas trenzas o estas ligas, esto que nosotros podemos reconocer como un hilo que lo une todo. También podemos ordenar y dar estructura a las energías cósmicas, ya que lo que nosotros vemos como realidad física está fundamentada en una realidad metafísica, es decir, energética. Tenemos la materia y tenemos la energía, tenemos la onda y tenemos la partícula. Por tanto, de todo lo que existe físicamente, existe también energética o metafísicamente. Pero usualmente a través de los sentidos podemos relacionar ciertas cosas dependiendo su forma, su color, su peso, etcétera, pero energéticamente muchas veces no podemos ver la relación que hay entre una cosa y otra. Entonces podemos estar hablando de una misma energía, pero que cobra una forma en una planta y cobra una forma en un animal o en un astro o en alguna otra manifestación física. Por tanto, conocer este mapa y lo que son las energías de cada una de estas dimensiones, pues nos permite ver la estructura que está oculta. Y esa parte es a lo que la Kabbalah llama Jochmat Nistar, que quiere decir, pues, el conocimiento oculto, que realmente, antes de llamarse Kabbalah, que es recepción, recibir, se entendía por aquello que no se ve, aquello que está oculto. Por tanto, el entender el árbol de la vida o el estudiarlo nos permite ver esas cosas que son invisibles para nuestros ojos, pero que sin embargo las sentimos y que nos afectan mucho más que lo físico. También pues nos arroja información sobre el cosmos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro alma. Esto también es importante porque vamos a ver cómo el árbol puede unificar esta información, pero también podemos ser conscientes de en qué parte de nuestro alma nos encontramos, es decir, desde qué nivel del alma estamos viendo las cosas. Vamos a ver que hay diferentes niveles y que esos niveles pues están también integrados por diferentes dimensiones y que cada dimensión pues tiene también un aspecto particular e importante. Y la cosa más importante de lo que nos permite o para qué sirve el árbol de la vida es recuperar la identidad divina, es decir, la conciencia universal, quiénes somos realmente, puesto que los problemas que tenemos en la vida se desencadenan de no saber quiénes somos, de no saber lo que hacemos aquí, no saber para qué nacimos, qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Entonces, procuramos darnos una identidad a través de lo que estudiamos,
a través de lo que hacemos, a través de lo que creamos, a través de nuestros nombres, de nuestros cuerpos, de nuestro género. Entonces vamos creando una identidad que satisface hasta cierto nivel nuestras necesidades. Y esa palabra es importante. El hablar de necesidades es seguir estando en un nivel inferior. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando el árbol de la vida, entonces vamos a poder ver nuestra verdadera identidad, que es la relación que tenemos nosotros con el planeta, con el alma del planeta, nuestra alma, qué relación tiene con el sistema solar, eh, con los demás planetas, con las constelaciones. Es decir, qué relación tengo yo, qué vínculo tengo con el creador o el ser supremo, llámenle Dios, creador, eterno. Realmente al final es lo mismo y querer decir se llama así y no se llama asá es pues enfrascarnos en una charla que al final resulta ser el mismo. Entonces, cuando recuperamos esa identidad divina, pues muchas cosas que son bloqueos, que lo vamos a ir viendo dentro de cómo funcionan los senderos cuando están bloqueados. Si algo no está sucediendo bien en mi vida o no está sucediendo desde la manera apropiada en mi vida, es porque hay algún fallo, algo que no está corregido, o un poco de sombra todavía en alguna dimensión o en algún sendero. Por tanto, cuando identificamos esto, que es la conciencia universal, la conciencia del uso de las leyes universales, entonces pues vamos a poder interactuar de una mejor manera a favor del beneficio tanto personal como colectivo, la integración del yo con el universo. Entonces vamos a entrar en los orígenes místicos. Aquí vamos a trabajar con el Sefer Yetzirah. Y entonces tenemos, ¿qué es el Sefer Yetzirah? Lo podemos ver desde un acercamiento muy rápido de lo que han hablado maestros y pues lo podemos ver como un manual de meditación. Pero, ¿qué es lo que relata este libro? Se relata cómo se realizó la creación y describe las herramientas que se utilizaron para realizar la creación. Por tanto, se puede considerar como un manual de meditación, pero también lo podemos ver como un recetario para llegar a ser como Dios. Es decir, podemos llegar a integrarnos a la conciencia divina, es lo que decía anteriormente, el recuperar la identidad y la conciencia divina, y esto nos permite acceder a lo que vamos a llamar el desarrollo de poderes teúrgicos. ¿Qué quiere decir eso? Tener la habilidad o el poder de transformar la realidad de diferentes formas y a diferentes profundidades, el materializar a voluntad según el nivel que tengo de conocimiento. Por tanto, sabemos que esta descripción de las herramientas nos permite comprender el proceso de la creación y ponerla en práctica en nuestras vidas. Cuando lo estudiamos, vamos a ver que son cosas tan sencillas que son tan complejas. Por eso hay que entender muy bien cuáles son las herramientas. ¿A quién se le adjudica o a quién se le da la autoría de este libro? Pues estamos hablando de Abraham Avinu, el patriarca. Pero también sabemos que Abraham representa una de las dimensiones y que lo que representa es el Gesed, es la misericordia. Entonces, aquí podemos empezar a entender que Abraham, más allá de ser el patriarca que
se relata que escribió este libro, que transmitió esta sabiduría, podemos entender cabalísticamente que Abraham se refiere a una dimensión específica y entonces estamos hablando de Gesed. Esto quiere decir misericordia. Entonces, vamos a hablar un poco del Sefer Yetzirah. Voy a citar lo que es el primer versículo, que está compuesto de 3 párrafos, la traducción, y dice: con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Elohim vivo, Rey del universo, El Shaddai, misericordioso y clemente, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo, Él es sublime y santo. Y continúa en el tercer párrafo. Y creó su universo con 3 libros: Sefarim, que representa texto; Sefer, que representa el valor o el número; y eh, Sefarim son los libros. Sefer es el texto, Sefará es el número y Sipur es la palabra o lo que llamamos la vibración. Esto lo vamos a entender más adelante, pero lo que vamos a extraer en este momento de este primer versículo es que vamos a ver cómo se va desarrollando el relato. Lo primero con lo que empieza es: con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya. Y después hay diferentes palabras que hacen referencia, si lo leemos, pareciera que es una alabanza al Creador. Y al final es en el tercer párrafo en donde podemos entender que hay 3 libros y que cada uno de estos libros representa una característica. Hoy vamos a hablar un poco de solo la primera parte. Estamos hablando, el texto dice con 32 senderos. Las demás palabras las vamos a ir entendiendo después, pero aquí con esto, para empezar, ya nos da una idea de lo que es el árbol de la vida. Igual que Bereshit, cuando nos habla o lo que es la Torá con la primera palabra, que es Bereshit, ya ahí nos da información de todo lo que trata la Torá en sí. Aquí también, solo con la palabra con 32 senderos, ya nos está dando de entrada el árbol de la vida. Entonces vamos a ver lo que encierra el número 32. Este número 32 tiene diferentes secretos. Lo primero es entender que en hebreo la cifra 32 se escribe con 2 letras. Y bueno, ya sabemos que estas letras estamos hablando del alefato hebreo. Y tenemos que estas 2 letras son la letra Lamed y la letra Bet. La letra Lamed tiene un valor de 30 y la letra Bet tiene un valor de 2. Por tanto, 30 más 2 nos da 32. Ahí, en esta historia de la letra Lamed y la letra Bet, la vamos a ligar a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá empieza con la letra Bet de Bereshit y finaliza con la letra Lamed de Israel. Entonces, los cabalistas nos cuentan que la letra Bet y la letra Lamed, que son la primera y la última de la Torá, en realidad es una permutación de 32. Es decir, que también puede tener una interpretación en una palabra. El 32, como ya sabemos, las letras hebreas tienen diferentes profundidades. Una de ellas no solamente es la forma de la letra, sino el valor. Entonces, cuando nosotros pasamos este 32 a letras hebreas, que es la letra Lamed y la letra Bet, en realidad la palabra tiene un significado que es corazón. Y aquí empieza pues el maravilloso recorrido de lo que es el árbol de la vida, porque
En realidad podemos entender que toda la Torá está hablando del árbol de la vida. Vamos a ver que cada libro está hablando de una dimensión o de un grupo de dimensiones que van a formar el árbol de la vida. También sabemos que el corazón representa eh, lo que es el dar y recibir. Podemos entender muchas cosas si aplicamos eh, las técnicas cabalísticas de decodificación de esta información. Aquí ya podemos entender que está relacionado con el corazón y el corazón está relacionado con el alma, porque sabemos que el corazón es el lugar en el pecho donde está el corazón, es el lugar donde está el yo. Es decir, se dice que ahí en el corazón, en el pecho, el plexo solar, se aloja el alma. Entonces también se sabe que podemos pensar con el cerebro, sí, pero también podemos pensar con el corazón, y pensar con el corazón quiere decir sentir. Y esto también es importante ir a entenderlo porque pensar, sentir, van a ser procesos que nos van a ayudar a trabajar con el árbol. Entonces sabemos que este corazón pues nos está haciendo referencia a 32, pero también a la palabra y a las letras. Entonces, si nosotros revisamos el tercer párrafo del versículo anterior, vamos a ver que dice, y creó su universo con 3 libros. ¿Quién creó su universo? Pues el creador. Aunque vamos a ir develando en realidad qué quiere decir con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya, etcétera. Vamos a entender posteriormente a qué se refiere. Entonces aquí tenemos que uno de los secretos del 32 pues nos está hablando también de las letras hebreas, porque estamos utilizando las letras para entender no solamente el valor, sino también el significado de la palabra, es decir, la connotación o el concepto. Entonces, a esto se refiere cuando dice que creó su universo con 3 libros, que el libro, repito, es Sefarim. Uno está hablando de texto, Sefer. El texto en realidad tiene que ver con la forma. Más adelante vamos a explicar qué tiene que ver la forma dentro de los senderos o para poder entender los senderos. Tenemos el número que pues ya estamos viendo el 32 y que refiere al peso, al valor, a la energía. Y con palabra que está hablando de la pronunciación, de cómo nosotros vamos a utilizar la vibración sonora, la energía sonora para proyectar. Y esto es muy importante también porque dentro del Sefer Yetzirah se nos explica cómo usar estos 3 libros para crear nuestro universo. Otro secreto que podemos entender del 32 es que hay 32 veces que se menciona el nombre Elohim en Bereshit. Y si hacemos el paralelismo con la Torá, pues sabemos que Bereshit nos está hablando de, en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, vamos a ver que el 32 va a estar representando diferentes cosas en diferentes profundidades. Aquí, dentro de estos secretos del 32, estamos viendo que la palabra Elohim va a aparecer 32 veces en lo que es Bereshit. Entonces, a esto que estamos llamando 32, en realidad nosotros lo podemos ver como un árbol de la vida, porque vamos a ver que el árbol de la vida pues está formado por 10 dimensiones y 22 senderos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las sefirot, para entender brevemente el contexto
de lo que es una sefirot. La palabra sefirot es el plural de la palabra sefirá, que lo podemos traducir como dimensión, pero nuevamente hay que entender dimensión desde pues un contexto más profundo. Se relaciona con la piedra de zafiro. ¿Por qué tiene que ver con esta piedra? Sabemos que la piedra de zafiro tiene una dureza que pues es cercana o de las más cercanas a lo que es el diamante. Tiene que ver con la dureza. La dureza también tiene que ver con algo que protege, con la cáscara. Cuando algo es duro, pues puede proteger lo que hay dentro. Entonces hay un concepto cabalístico que llamamos la clipa o las clipot, que también se le va a llamar a las dimensiones, porque las dimensiones van a guardar información. Por tanto, nosotros podemos entender la Sefirot de manera muy general y muy breve como bancos de datos, espacios metafísicos. Una dimensión es un espacio metafísico donde va a haber información y energía. Entonces, vamos a ver que esta palabra de Sefirá tiene que ver con la vasija, el contenido o el contenedor que puede albergar al contenido. Por tanto, entender que las Sefirot tienen relación con lo que está dentro y que eso es una dimensión, estamos hablando entonces de un aspecto metafísico de nuestra mente, nuestra psique, que son bancos de información que están disponibles, pero que están resguardados por una cáscara y hay que saber llegar a ese fruto. Si nosotros lo vemos como una naranja, pues vamos a ver que esta parte, en realidad toda la naranja sería la dimensión, pero tiene una cáscara que le protege y hacia adentro va llegando a lo que es el fruto. Lo mismo podemos entender por una sefirá o por el grupo de sefirot. También si nosotros vamos a entender la relación con las piedras o con este tipo de minerales, sabemos que los cuarzos son capaces de guardar energía, es decir, guardan información. Por eso tenemos relojes que funcionan con cuarzo. También en los diamantes y en diferentes piedras se pueden grabar lo que es información. Por tanto, lo que son las sefirot, de manera muy general y muy sencilla, lo podemos entender como espacios metafísicos que resguardan información y energía a nivel psíquico y que están reflejados también en un nivel físico en diferentes, digamos, apreciaciones, como pueden ser planetas, pueden ser ángeles, pueden ser colores, pueden ser eh, notas musicales, es decir, dentro de una dimensión van a existir muchas manifestaciones que cuando nosotros las entendemos, sabemos pues cada vez que estemos viendo un planeta, estemos viendo un animal, estemos viendo un color, vamos a saber qué dimensión está reflejada en esa manifestación. Por tanto, pues hay que comprender las dimensiones como un espacio metafísico que suceden todas al mismo tiempo en el mismo lugar que eh, es el universo y en especial nosotros, nosotras. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que son las sefirot. Y aquí vamos a hablar de los nombres hebreos. Para esto hay que entender el sistema de sefirot o el árbol de la vida, que ya sabemos que son 10 dimensiones. Aquí están representadas esas 10 dimensiones y una pequeña dimensión, y digo pequeña porque está en un contorno punteado que vamos a
a entender por qué está así. Hay otras versiones en donde esa dimensión está revelada. En este caso, en el estudio que vamos a hacer, vamos a entender que esta dimensión, por así llamarle, está oculta y que se revela constantemente, pero usualmente está oculta. Entonces, hay que entender este sistema de dimensiones como un complejo o un mecanismo de un reloj, que en el momento en que una de estas dimensiones empieza a tener un desequilibrio o un fallo, el sistema del árbol de la vida, de la creación, tiene una especie de motor de compensación en donde va a empezar a drenar energía de las otras dimensiones para balancear el árbol. ¿Qué son eh, esas pequeñas, digamos, goteras de energía o cuando una dimensión está desequilibrada y empieza a compensarse a través de las demás? Esa descompensación que sufren las dimensiones, pues son esas partes que nosotros llamamos problemas, dificultades, situaciones no tan agradables, no tanto situaciones desafiantes, porque esas siempre son necesarias, sino que la situación desafiante eh, se pueda ver desde un punto de vista de sufrimiento. Entonces, aprender que este sistema, si una de estas dimensiones no está funcionando correctamente, al igual que los senderos, pues siempre va a haber algún resultado eh, que nos pueda llevar a alguna sorpresa. Entonces vamos a entender este sistema de 10 dimensiones y una onceava que después la vamos a estar revisando. Tenemos entonces que la primera dimensión, si empezamos por arriba, tiene el nombre de Keter. Y vamos a hablar un poco más de las dimensiones en la siguiente diapositiva, pero aquí lo que me interesa es compartirles cómo se escribe en hebreo, ya que también tener esta información es importante. Hay dimensiones en las que, ahondando en las letras por las cuales está representada, nos da información igualmente de lo que hay dentro de esa dimensión. Entonces tenemos Keter con la letra Haf, Tab y la letra Resh. Después tenemos la siguiente dimensión, que es Jochma, está compuesta por la Het, la Haf, la Mem y la He. Después tenemos lo que es Binah, que es Bet. Después la Yud, la Nun y la He. Pasamos a lo que es la dimensión de Gesed, o la Sefirá de Gesed, que es una Het, una Samech y una Dalet. Después tenemos la quinta dimensión en sentido descendente y vamos a ver qué es Geburah y tiene a la Gimel, la Bet, la Bab, la Resh y la Hei. Pasamos a la sexta, que es Tiferet, y en Tiferet tenemos la Tab, la Fe, la Aleph, la Resh y la Tab. Pasamos a la dimensión de Netzach, que es la Nun, la Sadi y la Het. Después pasamos a la octava, que es Jod, y en Jod tenemos la G, la Bab y la Dalet. Nos vamos a lo que es la novena dimensión, que es Yesod, y está compuesta por la Yud, la Samech, la Bab y la Dalet. Y terminamos con lo que es la décima dimensión, que es Malhut. Mem, Lamed, Haf, Bab y la Tab. Esto, repito, es importante porque, por ejemplo, en el caso de Yesod, que ahorita vamos a hablar de los atributos
que representan estas dimensiones, pero vamos a ver que Yesod, en primera instancia, podemos observar que es la última dimensión, la novena dimensión, es la última antes de llegar a Malhut, y que, por tanto, Yesod ocupa un lugar pues determinante, porque es ahí donde se va a concentrar todo el árbol para poder vertir Yesod en Malhut. Si nosotros analizamos el nombre de la dimensión de Yesod, pues vamos a tener la Yud, la Samech, la Bab y la Dalet. Si utilizamos un poco de lógica cabalística o de análisis cabalístico, podemos separar la Yud de las demás letras y vamos a tener la palabra Yud Sod. Entonces está hablando de la letra Yud, lo que representa la palabra Yud, y Sod, que representa o significa secreto. Entonces, una pista que nos da este nombre de Yesod es que esa dimensión está ligada al secreto de la Yud. Ahora, ¿qué es la Yud? Bueno, pues ya ese es otro análisis, pero es importante tener también el nombre de cómo están escritas las dimensiones en hebreo. Ahora vamos a pasar a lo que es las características o los atributos que tienen cada una de estas dimensiones. Entonces, tenemos que la primera dimensión, que es Keter, está relacionado a la voluntad. Y aquí voy a mencionar algunos otros aspectos que eh, son importantes tomar en cuenta. Y así como uno de mis maestros dice cuando da clases, voy a empezar por el final y si lo entendemos desde aquí, genial. Si no, pues por eso tenemos 33 clases más para entender esto. Entonces, Keter, que representa la voluntad, también lo vamos a asociar con el propósito, la fe, los anhelos, los deseos. Tiene que ver también con la coronilla, esta parte que tenemos en la superficie del cráneo, y también representa la conexión con Dios. Entonces, estas son algunas de las apreciaciones que podemos tener para Keter o los conceptos que podemos utilizar para comprender Keter. Después tenemos entonces a Binah, perdón, a Jochma, que es la sabiduría. De aquí de la sabiduría vamos a entender también, como había mencionado cuando expliqué lo que es una sefira, pues esta información que le estoy dando es parte de lo que cada dimensión lleva dentro. Entonces tenemos que Binah representa, Jochma representa la sabiduría. La sabiduría en sí es aquello que existe sin necesidad de saberlo. Nosotros no necesitamos saber que existe un volcán para que el volcán exista y haga su trabajo. Entonces la sabiduría está en un estado potencial. Si bien Keter podemos entenderlo como la conexión con Dios, la voluntad, vamos a entender que Keter tiene como traducción corona, y la corona tiene que ver con un aditamento que se le pone a una persona para coronarle y hacerle un rey. Entonces, eso podemos entender como la conexión con Dios. Ahora, lo que estamos hablando de Jochma, que es la sabiduría, tiene que ver con la parte también de la intuición, la imaginación, la creatividad, todo esto que nos parece absurdo. El absurdo tiene un gran potencial. Ahí sí se sabe explorar y explotar. También estamos hablando de la fantasía. La fantasía nos permite explorar esta dimensión
de una manera, pues, bastante amplia. También está relacionada con el hemisferio derecho, está relacionada con el Padre. Y cuando hablo del Padre, no estoy hablando de Dios Padre, sino estoy hablando de nuestros padres, de esa dimensión que representa de nosotros, dentro de nosotros, el aspecto de lo que es el Padre. Después tenemos la siguiente dimensión, que dicho sea de paso, si nosotros vemos aquí, estamos formando con esta la tercera dimensión o la tercera sefirá. Estamos viendo que la que representa al Padre, que sabemos que es Jochma, que es la sabiduría, tiene un aspecto de dar. Esto lo vamos a ver en el árbol, o lo vamos a entender en el árbol como el pilar masculino o el pilar positivo, que son todas las dimensiones que están alineadas debajo de Jochma. Por tanto, tenemos a Binah, que es la inteligencia, y que aquí también comienza lo que es el pilar femenino, todas las dimensiones que están alineadas en esta misma hilera, tenemos que van a ser desprendidas del femenino. Por tanto, Binah, que representa la inteligencia, está también vinculada con lo que es la lógica, la estructura, las matemáticas, el enfoque. También es el hemisferio izquierdo, por tanto, es la madre. También estamos hablando del aspecto de nuestra madre. Y esto es bien importante entenderlo porque más allá de tener un padre físico y una madre física, cuando estos padres se van físicamente, mueren, dejan eh, pues su impronta o una impresión de ellos, de su figura en nosotros. Por tanto, a Binah la vamos a entender también como la madre y es el deseo de recibir. Por eso también dentro de las cosas a las que están asociadas está Adam en Jochma y a Javá en Binah, es decir, el masculino y el femenino. Entonces, todas estas apreciaciones o las conexiones que tienen con estas palabras, estamos hablando, o a estos conceptos, estamos hablando de la misma energía que está ahí en esa dimensión. Pasamos a lo que es Gesed, y Gesed tiene que ver con la misericordia. La misericordia la podemos entender como el amor, pero no el amor romántico. El amor romántico es aquel que condiciona, es aquel que pone ciertas pautas, que tiene expectativas. Es decir, es una proyección impura del amor incondicional que representa realmente Gesed, que es la misericordia. Por tanto, estamos hablando también de desapego, pero también, como está alineado a la derecha, está en el pilar masculino, estamos hablando de el aspecto de dar. Por tanto, representa también el voluntariado, el altruismo, la expansión y pues todo lo que es ser hospitalario, fraterno. Todo esto tiene relación con lo que es Gesed. Pasamos a la siguiente dimensión, que es Geburah, y que tiene que ver con la fuerza. Aquí Geburah está relacionada a un nombre de Dios que es Elohim. Y sabemos que Elohim tiene un aspecto de rigor, porque Elohim se puede interpretar aquí en esta dimensión, es decir, en el planeta Tierra, en esta realidad, la podemos entender como las fuerzas naturales, que son implacables. Podemos ver eh, pues efectos que tiene Elohim en el mar cuando hace pues cualquiera de las manifestaciones de esta fuerza a un nivel que desborda, por ejemplo, un tsunami que también viene de un temblor que es parte de la tierra.
podemos tener huracanes, incendios, es decir, la fuerza de la naturaleza indomable, eso es Geburah. Para entenderlo, más allá eh, de lo malo, porque también a Geburah se le da como un tinte de lo malo. Y en realidad, al ser femenina, estamos hablando de que sí es una dimensión contractiva que pone límites, pero que también es implacable cuando debe ser implacable. Entonces, dentro de Geburah tenemos también la iniciativa, es decir, el tener el empuje para iniciar algo viene de Geburah. Si nosotros nos vamos a entender estas dimensiones y sus relaciones, ya vimos que Jochma y Binah es papá y mamá. Ahora, lo que es Gesed y Geburah, estaríamos entendiéndolo como el corazón, que es pues muy soñador. Vamos a verlo desde esta metáfora como enamoradizo. Y Geburah es el cerebro, por así decirlo, en donde es frío, calculador y dice, tranquilo corazón, no va por ahí, te puede ir otra vez mal, ¿no? Hay de repente algunas ilustraciones en donde el corazón y el cerebro pues tienen una interacción de este tipo. Podemos entender estas dimensiones así. El corazón es dar, es el amor incondicional, y Geburah es la lógica, la estructura de Binah, pero espérate, vamos a ver cómo, por dónde. No corras. Entonces, por eso representa pues también el rigor, la toma de decisiones, es decir, de todas las opciones que representa el amor, pues bueno, cuáles van a ser las, los caminos a seguir. Por tanto, estamos hablando de poder en estado potencial, que ya se crea una fuerza y que va a impulsar hacia algo. Después tenemos a Tiferet, y Tiferet lo podemos entender como la belleza. El atributo que se le da es belleza. Y la belleza tiene que ver también con la autoestima, con la apariencia, pero una apariencia no tanto externa en un principio, sino que viene interna. Hay personas que tienen eh, este tipo de autoestima elevada y entonces pueden usar cualquier ropa y aunque su apariencia no sea de un modelo, se sienten bien, porque internamente la dimensión está balanceada sin importar la apariencia externa. La apariencia externa incluso va a resultar agradable si la persona por dentro tiene cierta autoestima, es decir, va a proyectar esa belleza más allá de lo físico. Por tanto, también tiene que ver con la confianza y esta seguridad personal. La eh, autoestima viene del autoconocimiento de nuestro interior, de reconocer esto que somos en realidad. Es el yo espiritual. Por tanto, estamos hablando de que Tiferet también representa en el árbol de la vida el corazón, es el sol. El corazón es el sol del cuerpo y el sol es el corazón de lo que es el sistema solar. Estamos hablando entonces de esta cualidad que tiene Tiferet como la belleza o el yo interior. Tenemos después a Netzach, que tiene que ver con la perseverancia. Dentro de la perseverancia también podemos entender a los dones, los talentos, las manifestaciones artísticas, la consistencia, es decir, la permanencia. Estamos hablando también de esta expresión y el lenguaje no verbal. Al estar del lado derecho, estamos hablando que viene del Padre y que el Padre estamos hablando de que es la fantasía, la imaginación, el absurdo, etcétera. Por tanto, Netzach tiene esa cualidad de ser expansiva, es decir, de proyectarse en diferentes direcciones y tender a pues ir por todos lados. Después tenemos
Lo que es Hod, Hod lo vamos a entender como la humildad. Y entender la humildad, estamos hablando de reflexión, es decir, de irse nuevamente al centro, contraerse, hacer esta constricción que representa un mecanismo, una técnica que llamamos Sin Zoom y que tiene que ver también con esta introspección, es decir, cómo me reviso yo a mí mismo, la aceptación que tengo de algo que es como es y quizá no lo puedo cambiar. Estamos hablando de el refrendar también nuestra identidad y aquí ya estamos hablando en sentido del lenguaje estructurado. Todo esto que viene de Netzach pasa a Hod, y entonces en Hod igual de la misma naturaleza que es Binah, que es estructura, que es Geburah, que es poner límites, entonces viene Hod y también empieza a darle un sentido a la nueva proyección que va a venir, que se va a reflejar en la siguiente dimensión que llamamos Yesod. Y aquí se traduce como el fundamento. Todas estas palabras hay que entender que no están hablando solamente de la palabra en sí, sino del concepto, lo que representa. No es la apariencia, sino lo que representa. Por tanto, fundamento lo podemos entender como muchas cosas. Un fundamento es una base, es como si fuera el suelo o los cimientos. Aquí podemos entender también Yesod por su función que tiene de ser la novena dimensión, la vamos a ver como la comunicación, la habilidad que tenemos de comunicar una vez que venimos de recorrer todo este árbol, pero pasar por Netzach, Hod, entonces llegamos a Yesod y ahí es donde vamos a empezar a proyectar todo esto que es la comunicación, la conexión, la vinculación, la sexualidad y sexualidad a muchos niveles, no solamente a nivel genital, sino a todos los niveles que representa pues el árbol de la vida. Es ese poder que tenemos como capacidad. Si bien Geburah es una fuerza que aún está en estado potencial, en lo que es Yesod, ya cuando pasó por todas las otras dimensiones, se vuelve capacidad, se vuelve poder. Entonces, de ahí también lo podemos ver como el sustento. Sabemos que esta dimensión está ligada al sustento, salud, dinero, amor, conocimiento, etcétera. Por tanto, vamos a entender a Yesod como la proyección que vamos a imprimir en la 10ª dimensión que llamamos Malhut y que tiene eh, el significado del reino. Y aquí el reino pues está relacionado, si nosotros vemos la alineación de las dimensiones, vemos que pues lo que viene del lado derecho, que es Jochma, Gesed y Netzach, son masculinos. Después tenemos lo que es Binah, Geburah y Hod, que son femeninos. Y en el centro vamos a tener Keter, Tiferet, Yesod y Malhut, que van a ser el pilar del centro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una relación entre ellos. Tanto la parte física como la parte de la vinculación, como la parte de la autoestima, como la parte de la conexión con Dios, tienen el mismo sentido. Por tanto, el reino le pertenece al rey. ¿Quién es el rey? El que tiene corona. ¿Qué es corona? Keter. Y ya vimos que es Keter. O algunas eh, asociaciones o equivalencias que tiene Keter. Y la dimensión que está oculta le llamamos Dat. Dat se referencia por entendimiento. El entendimiento, si bien hay diferentes autores que a Binah le dan la característica de entendimiento, aquí Dat a lo que se refiere con el entendimiento es la comprensión
de lo que ya se materializó, del proceso que ya representó el árbol. Es decir, el recorrer el árbol en este sentido, como estamos viendo con esa línea amarilla que representa el rayo relampagueante, el rayo luminoso, que en realidad es un trayecto que hace la energía a nivel del alma y también física, a nivel físico y metafísico, para materializar. Por tanto, cuando llega al reino, el reino ya es el acto físico, pero también, en este caso, puede ser un objeto que hayamos creado. Es decir, este es un sistema de creación a través de atributos. Por tanto, el árbol de la vida también lo podemos entender como un sistema de adquisición de estos atributos y de saber cómo conducirnos por estas dimensiones. Y vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso estamos hablando de los 4 mundos. Como vimos, dentro del árbol hay estas 10 dimensiones que tienen también diferentes niveles o alturas. Entonces, para poder comprenderlo, vamos a ver que existen diferentes niveles de profundidad en esta realidad, partes visibles e invisibles, como ya había comentado. Todas estas partes conforman el alma, que se va a manifestar en diferentes estratos, así como los colores, los elementos, las notas musicales. Si nosotros vemos los colores de un arco iris, pues todos van a tener un orden por estratos, por vibración. Si vemos los elementos, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego, pues todos se ordenan también por un estrato. Estamos hablando de densidad, por ejemplo. Entonces, esta matriz viene del árbol de la vida también, de estas capas que llamamos 4 mundos y que pues vamos a estar referenciando cuando hablemos también de los senderos. Entonces tenemos que empezamos por estos mundos y vamos a ver que son capas que si empezamos de manera descendente, vamos a ver que el primer mundo está conformado por 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones ya vimos que es Keter, Jochma y Binah. Esto hace referencia al mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Es el mundo energético, es el mundo cuántico, es este espacio metafísico que representa el mundo de la emanación energética, o como ya vimos, de intenciones, voluntades, deseos, y es la raíz que va a nutrir a todos los demás mundos. Cada mundo lo podemos entender como un cuerpo. Entonces, de lo que es nuestro ser, que es el árbol de la vida, lo que es nuestra alma, que es el árbol de la vida, vamos a tener esta parte sutil, que es la que está conectada a pues lo más superior o lo más cercano que podemos entender de Dios en esta realidad, que repito es el campo cuántico o todo lo que estamos hablando del mundo subatómico, de eh, todo lo que es energía. Después tenemos otra capa que está compuesta por otras 3 dimensiones, que es Geset, Geburah y Tiferet. Estamos hablando del mundo mental. Estamos hablando del pensamiento. Estamos en este nivel en lo que llamamos imágenes mentales o proyecciones mentales. Es todo tipo de pensamiento. Hay pensamientos que nosotros tenemos y otros pensamientos que nos llegan. Usualmente los pensamientos pues van a tener diferentes características y entender cuando nosotros estamos pensando, recibiendo imágenes, vamos a estar trabajando con este cuerpo.
Este cuerpo está por encima también de lo que es el cuerpo emocional. El cuerpo mental es más sutil que el emocional. Entonces, en el cuerpo emocional va a ser el encargado de vincular la materia con los mundos superiores y viceversa. Es el motor del mundo físico, porque vamos a ver que el último mundo es el mundo físico, pero el mundo emocional es el que nos va a permitir imprimirle energía a la acción que representa el mundo físico. Entonces, vemos aquí que el mundo físico, que es el más visible y es el más tangible por contar con un cuerpo material dotado de sentidos físicos, pues puede ser en un sentido descendente o ascendente el funcionamiento de estos cuerpos. Del mundo espiritual surge un deseo, surge una voluntad, pasa al pensamiento, se crea una proyección mental de esto, después pasa al sentimiento, la emoción, es decir, se carga de energía y todos sabemos que cuando algo nos emociona es muy probable que lo hagamos, es decir, que lo llevemos a la materia o a la acción. Por tanto, entender estos cuatro mundos y cómo funcionan y qué tanto vamos nosotros a alinear estos mundos es el resultado que vamos a adquirir. Para poder entender cómo funciona este árbol, vamos a ver que lo podemos conjuntar o podemos hacer un conjunto de lo que es el cuerpo mental o el mundo mental y el mundo emocional. Y estas 6 dimensiones vamos a verlas como las 6 sefirot emocionales o psíquicas. Ya vimos que hasta arriba está Keter, que es el deseo, la voluntad, etcétera. Y después tenemos a Jochma y Binah, que son papá y mamá. A partir de ahí se va a construir todo lo que es nuestro cuerpo emocional o psíquico, nuestro sistema psíquico de creencias, de lo que creo que está bien, porque papá me dijo que estaba bien, de lo que estaba mal, porque me castigó o me reprendió por eso, lo que mamá hacía cuando yo estaba triste, lo que mamá hacía para hacerme feliz, es decir, todo eso que va a permear de esas dos dimensiones va a caer en lo que llamamos Seirampin, que son estas 6 dimensiones emocionales o psíquicas, y que a pesar de que eh, una es mental y otra es emocional, ambas están albergadas en el concepto de la mente, es decir, son la parte que va a formar nuestra personalidad. Estas esferas psíquicas van a determinar quién voy a ser yo en la vida, cómo me voy a comportar. Vamos a decirlo así, van a determinar qué suerte o qué estrella voy a tener en la vida. Si estas dimensiones están vibrando en un aspecto negativo, pues voy a atravesar muchas dificultades. Si están corregidas, si están balanceadas, equilibradas, pues seguramente voy a tener sucesos mucho más eh, benéficos, cómodos, que si lo hago de una forma negativa. Por tanto, aquí es muy importante entender que estas 6 dimensiones son prácticamente lo que va a unir el cielo con la tierra, tomando el cielo como el mundo espiritual y la tierra como lo es el mundo material, es decir, Malhut. Entonces, este conocimiento nos va a permitir entender dónde estamos, desde dónde estamos. Si yo no tengo una inclinación o una buena inclinación, entonces es muy probable que si desde Keter mi intención no está bien canalizada y recorro ciertos senderos que me pueden dar un resultado negativo, que es un resultado negativo,
Pues bueno, repito, hay circunstancias en la vida que tenemos que enfrentar, todos tenemos que enfrentar, pues el valernos por nosotros mismos, la muerte de nuestros padres, separaciones, rupturas amorosas, pérdida de bienes materiales, es decir, venimos a enfrentar diferentes cosas. Eso no quiere decir que sea negativo. Negativo estamos hablando cuando la situación se atraviesa desde el rigor, es decir, desde la fuerza implacable de la naturaleza que representa Elohim y no lo estamos balanceando correctamente con Gesed, que representa, eh, pues, por ejemplo, al patriarca Abraham o al amor incondicional. Entonces, este conocimiento nos va a permitir transitar de una forma mucho más adecuada a través del árbol. Entonces, pues con esto voy a cerrar, con esta información voy a cerrar esta clase y pues nada más aquí para recordar, este es el árbol que vamos a estar estudiando con los senderos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.